incremente la informalidad y se... Misma reforma del gobierno, pero disfrazada de ponencia alternativa. La misma reforma a la salud. La misma. Pues ahí hay cambios, Ricardo, No, pero los cambios cambios cosméticos. Pero hay cambios frente a temas que sí han sido defendidos de manera vehemente por el gobierno, de manera insistente, y que además van en contra de lo que recomiendan todos los expertos y que irían en contra de los colombianos realmente. Pero yo veo es como a un senador tratando de hacer la tarea que le corresponde a cualquier senador, y es tratar de concertar y conciliar. Es que llegamos a un punto, una sin salida, y yo creo que eso ha sido fruto de la intransigencia del gobierno en todos estos trámites de las reformas, y es que la victoria no consiste en conciliar una reforma que incorpore todos los puntos de vista, sino en hundir o en pasar a la brava. Entonces, quienes le tienen temor a la reforma, con razón, yo no defiendo la reforma a la salud, yo defiendo la reforma pensional y la laboral de este gobierno, pero no la de salud. Quienes nos preocupa la reforma a la salud, pues no vemos en ninguna modificación una salida. Lo único que vemos es o se hunde o nos friegan o nos joden, para ponerlo en términos coloquiales, y yo creo que eso es malo, porque es que el Congreso, el trabajo de los senadores y del Congreso es hacer lo que está haciendo el senador Díaz. Lo que pasa es que el senador Díaz está realmente tratando de revivir un muerto, y entonces cuando uno revive un muerto, pues no tiene muchas posibilidades de que quede bien el señor después de estar tantas horas sin signos vitales. Pues la posibilidad de que haya muerte cerebral, la posibilidad de que haya otro tipo de factores, pues ahí está. Entonces eso es lo que le está pasando, creo, al senador Díaz, porque el gobierno y los congresistas en la Cámara de Representantes no hicieron la tarea que le correspondía antes, que era conciliar, integrar puntos de vista diferentes. Yo la verdad no le veo mucho futuro a esa ponencia alternativa. Es difícil. Lo que pasa es que el gobierno está utilizando todas las formas de lucha, porque mientras hablan de desayunos o de acuerdos, por debajo de la mesa están promoviendo también recusaciones, así que no sabemos en qué termine todo esto frente a la reforma a la salud, María Consuelo. Pero de acuerdo con la entrevista que nos acaba de dar el senador Fabián Díaz, el sistema de aseguramiento en su ponencia alternativa se acaba. El ADRES sigue siendo el gran pulpo todopoderoso que va a manejar los recursos de la salud como pagador único, y todos los incentivos a los privados se acaban, con lo cual pues se parece mucho más, a pesar de los 3 cambios menores que hay, a la propuesta del gobierno nacional que a la propuesta que venían planteando otros senadores, con lo cual pues sí le da la razón la entrevista que nos acaba de dar a los que dicen que no es sino una nueva versión de la propuesta del gobierno. 7:20 minutos, sí, Héctor. Pero es que todo es tarde, Ricardo. La verdad es que, como dice Luis Ernesto, aquí están intentando revivir un muerto, y eso pues es imposible. La reforma está hundida, eso no tiene salvación, por varias razones, no solamente por una que es la obvia, que es que no tiene las mayorías, sino todo lo contrario, las mayorías están en favor de archivar la propuesta, sino por otra más importante a mi modo de ver, que es que la reforma hoy es ininteligible. Usted lee el texto del senador Díaz o el proyecto del gobierno o cualquiera otra de las alternativas, y eso no se comprende. Nadie logra dibujar el muñeco que debería salir del proyecto de ley para decir, mire, la salud funcionaría de la siguiente manera. Es tan enrevesado lo que va en el Congreso que sería inoperante. O sea, lo peor que podría pasar, no porque haya sido mal concebida y porque uno crea que la CPS sí o no, lo peor que podría pasar es aprobar la ley, es porque después sería imposible de ponerla en práctica. Pero además, en la democracia, ese tema de los consensos, pues sí, forma parte del diálogo democrático, pero las decisiones no se toman así, las decisiones se toman por mayoría, y en este caso las mayorías están por archivar el proyecto, así que todo esto es un rito hasta llegar al momento de la sepultura, hasta que después la semana entrante vamos a estar viendo impedimentos, recusaciones, insultos de un lado, insultos del otro, todo parte del rito, como los cánticos en los ritos funerarios, todo parte del rito, hasta que en algún momento va a tocar decir, bueno, votemos.
y tienen que comenzar por votar una propuesta de archivo que tiene 9 votos de 14. Es decir, que cuánto nos vamos a gastar en este rito, pues ya veremos. Lo que pasa es que a veces los ritos funerarios tienen unos cantos lindos y unas cosas bonitas, y esto, la Y se verdad, alargan. todo es aburridísimo y hartísimo. Sí, se alargan. Pero la propuesta del senador Díaz, uno puede decir que era Aurelio. mala la reforma a la salud, y con la propuesta del senador Fabián Díaz se acabó de dañar. Es peor lo que nos ha dicho Díaz ahora. Por ejemplo, sigue sin saberse cuál es el costo fiscal, pero lo primero que nos dijo es: se mantiene la integración vertical. Una queja que ha sido casi que total. Entonces, él lo primero que nos tira es que le va a mantener a las EPS en la integración vertical. Eso que estaba medio entre telones, digamos, en la propuesta original del gobierno, con la del senador Díaz queda igual. Pero al final al gobierno le importa lo que diga cualquier cosa en la reforma alternativa. Y voy a decirle por qué, Ricardo. Porque es que al gobierno lo que le interesa es que salga cualquier cosa del Senado para después ir a conciliar con la de la Cámara. Entonces, ese es un truco. Ellos por eso quieren que salga cualquier cosa, no importa lo que salga del Senado. Lo importante es que una vez salga del Senado, va a conciliación con la Cámara y tratan de imponer la de la Cámara, que se interpreta de alguna manera mejor que la original. Yo creo que ese truco, que cualquiera que tenga idea de medio de la mecánica del Congreso lo entiende, y mucho más los senadores, pues lo va a llevar definitivamente al entierro, como han dicho aquí mis compañeros de panel. Yo creo que esa reforma a la salud, ahora, peor si aprueban la de Díaz. Me parecía peor todavía la de Díaz. No, es lo que dice. No, pero integración no va a pasar. vertical, sí. Lo que pasa es que no va a pasar, entre otras cosas, por técnica legislativa, Andrés. Primero van a votar la ponencia de archivo, y seguramente ahí se fue. Porque si llegara a hundirse la ponencia de archivo, si no se aprobara, van a la ponencia del gobierno. Es decir, la tercera opción sería la alternativa. Al final, Y todo eso, esto Ricardo, no tiene mucha expectativa de ver la luz. y todo eso es tiempo. A mí me encantó la analogía que hizo ahora Héctor con los ritos funerarios. Es una analogía muy, muy, muy apropiada para esta situación. Y esos ritos funerarios, como solía suceder en ritos funerarios más antiguos, estos del Congreso de la República de Colombia toman tiempo, y el tiempo está corriendo en contra del gobierno, porque recordemos que si esto no se aprueba al término de este periodo de sesiones, que es el 19 de junio, 20 de junio, esto está hundido completamente, es decir, no puede seguir su trámite como va en la próxima legislatura, sino tocaría empezar de cero. Yo creo, coincido con Aurelio, mire, yo creo que esa ponencia del senador Fabián Díaz, con todo el respeto, básicamente es un truco que consiste en darle a los senadores de la comisión y de la plenaria la posibilidad de aprobar un proyecto que en un 90 y tanto % mantiene lo que quiere el gobierno, y que después aspira al gobierno en el trámite de la conciliación, que es cuando se juntan o cuando se tienen que conciliar los textos de Senado y Cámara, a volverlo incluso más adecuado a lo que quiere. ¿Y para qué? Para que los senadores puedan decir que se separaron de la propuesta del gobierno y que apoyaron una cosa alternativa, y en esa medida salvar más o menos su reputación en vista de la impopularidad de la reforma. Yo creo que eso es un truco, pero creo, como dice Héctor, que en este caso la situación es tan dramática que ni siquiera con un truco como este el paciente puede salvarse. Y mire, una última cosa, Ricardo, sobre algo que dijo Héctor, que es un tema que no hemos visto que se discuta mucho. Hay artículos de la reforma, yo he visto algunos, por ejemplo, que ponen por ahí en las redes sociales, que uno lee eso y lo lee sentado al lado de una persona experta en salud pública o en sistemas de salud, y no se entiende nada de lo que dice. Son completamente ininteligibles, casi que no se sabe cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Es absolutamente increíble. ¿Todo por qué? Porque es que esto lo construyeron improvisadamente a las patadas un gobierno que sabía lo que quería acabar, lo que quería ponerle fin, pero no sabía qué poner en reemplazo de aquello. Entonces, así vamos, y como están las cosas, me da mucha pena disentir con el senador Fabián Díaz. Lo mejor es que todo esto se caiga. Pero tan es un truco, Andrés, que le dieron el tiempo justo al senador Fabián Díaz, y me refiero a la presidenta de la comisión, la senadora Marta Peralta,
dándole largas a convocar a que se discutieran las ponencias para que la presentara. Cuando el mensaje desde el pacto ha sido tenemos afán, necesitamos convocar en la mitad de la Semana Santa, pues la senadora Malta Peralta lo que estaba era dando largas para que se presentara esta ponencia, con lo cual se confirma también en estrategia del Congreso que lo que se quería era que este fuera el salvavidas. En segundos vamos a Venezuela, en segundos hablamos de el lío diplomático entre Bogotá y Caracas. Paola. Mire la definición de zombie que me encontré. Muerto resucitado por medios mágicos, por un hechicero, para convertirlo en un esclavo. Según el culto vudú haitiano, ¿no?, que es donde tiene sus orígenes la palabra zombie. Pues claro que esto es un muerto resucitado, a todas luces. Y tampoco creo que haya tenido, el diálogo con la CPS, que en teoría nos había dicho a nosotros el senador Fabián Díaz, por muchísimas razones, entre otras porque mire lo que dice aquí en la página 24 de las 458 de la ponencia alternativa. Dice, facultades a la Superintendencia Nacional de Salud. Levantamiento, además esto está teledirigido, levantamiento del velo corporativo ante irregularidades en los estados financieros por la Superintendencia Nacional de Salud. Recuerde usted que este fue justamente el pulso con Sanitas, que el presidente Gustavo Petro y el ministro estaban pidiendo levantar el velo corporativo para saber cómo era que detrás iba la EPS con el grupo Caritas, con la casa, acuérdase, Keralty. No, bueno, Keralty, el grupo Keralty, que le pidieron permiso que a la Contraloría, que les deje levantar el velo corporativo. La Contraloría dijo claramente que no, y esto además viola y va en contra de un montón de principios que son los que incentivan la inversión en el país. Es imposible que esto haya contado con el visto bueno de las EPS, Ricardo, a mí que no me vengan con ese cuento, por muchas otras razones, pero entre otras por esto de supuestamente pues que queden totalmente desnudas y descubiertas cuando tengan que demostrar cómo están estructuradas y hechas, Ricardo, societariamente detrás. Olvídese, esto no tiene mayores consensos, y me llama también la atención que nos dice el senador Díaz, finalmente, muy brevemente, que es que se les da mucho juego a las personas que tienen enfermedades huérfanas o de alto costo, que son 85,000 personas cuyos tratamientos mensuales al mes cuestan 90 millones de pesos, pero señor, no puede decir ni siquiera cuáles son los costos de eso, es decir, tampoco tienen ni siquiera lápiz, papel y una mínima calculadora, Ricardo, para poder decir que tiene cómo sustentar todas esas cosas que se están. Para finalizar, tengo al candidato presidencial venezolano Enrique Márquez en línea. Muy brevemente, para finalizar, Daniel, por favor. Ricardo, yo creo que esta jugadita que le está haciendo el Partido Verde al gobierno les va a salir mal por dos razones. Una, le va a dar aún más razones a los senadores que ya anunciaron que se oponen a la reforma y que la van a hundir, para seguir adelante con el plan de hundirla. Y dos, le va a salir mal al Partido Verde porque le está haciendo una jugadita al gobierno de una reforma que está hundida, haciéndole simplemente unos cambios cosméticos y apostándole a una conciliación que la va a salvar. Eso no va a pasar y va a salirle mal tanto al gobierno nacional como al Partido Verde, que tendrá que salir necesariamente a explicar cuál es la jugada que le está haciendo el gobierno y sobre todo a cambio de qué. Eso sí, esa verdad siempre termina revelándose. A cambio de qué el senador Fabián Díaz va a terminar tratando de salvar un muerto que está. Pero es además, imposible Daniel, ya de resucitar. Además, Daniel, no resuelve el problema la ponencia alternativa tampoco. El problema del sistema de salud es el déficit financiero que tiene, y no se habla de eso. Vuelven a decir no sabemos, le corresponde al Ministerio de Hacienda averiguar primero cuánto cuesta y segundo de dónde va a salir la plata. O sea, en últimas, esta tampoco resuelve el problema que tiene el sistema de salud. 7:31, ya regresamos en Mañanas Blue con Enrique Márquez desde Caracas. Estás escuchando